Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues vamos a continuar con el estudio de este libro de Hechos de los Apóstoles. Ya llegamos al capítulo 6, hoy iniciamos el capítulo 6, hermanos. Entonces, vamos a leer el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 7. Por favor, hermano, por favor. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el misterio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la obra, en la oración y el ministerio de la palabra. Y plugó al parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, presélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando, les pusieron las manos encima, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, pues gracias al hermano que nos leyó esos pasajes. Entonces, pues vamos, hermanos, al estudio, y hoy este estudio yo lo titulé Un descontento que amenaza la unión de la iglesia. Este capítulo, hermanos, trata principalmente el primer conflicto en el interior de la iglesia. La iglesia, como sabemos, hermanos, enfrentó varios conflictos exteriores. Fueron muchos que tuvieron con las autoridades religiosas, donde prohibieron la predicación del evangelio, ¿verdad? En el nombre de Jesús, la resurrección de los muertos. Y todo esto comenzó, hermanos, con el milagro que realizó el apóstol Pedro con un hombre lisiado, con ese milagro que hizo el apóstol Pedro, ¿verdad? Y esto ocasionó, hermanos, que estas autoridades religiosas comenzaran a sentir celo, enojo en contra de los apóstoles, y ellos fueron a enfrentarlos. Y todo comenzó por esto, hermano, por ese milagro que hizo el apóstol Pedro. Pero de este milagro, hermanos, muchas personas fueron testigas del milagro, hermanos, realizado por manos de los apóstoles. Y esto, hermanos, ocasionó, como te digo, el primer conflicto del exterior hacia el interior de la iglesia. Y de ahí, hermano, ya vinieron muchos conflictos más, pero todo era a consecuencia de la predicación del evangelio, de la sanación, de todo lo que estuvieron haciendo los apóstoles, que ocasionó que casi, hermanos, se enfrentaran, que bueno, fueron encarcelados, nos narra la palabra del Señor, que fueron encarcelados y luego fueron soltados, pero fueron azotados. Pero la iglesia, hermanos, crecía y crecía y crecía y crecía. Entonces, llegando tanto así, hermanos, que ellos ya buscaban una solución, ya parar en sí, ya querían parar con este asunto o con este problema que era para ellos. Para los líderes religiosos era un problema ya. Los apóstoles, y ellos buscaron, hermanos, alguna manera se juntaron y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pero bueno, el estudio de hace 15 días, vimos como un hombre muy sabio llamado Gamaliel fue usado por Dios, hermanos, para la preservación de la iglesia, ¿verdad? Pero fueron muchos conflictos los que ellos tuvieron, pero todos esos conflictos, hermanos, eran del exterior. Y aquí llegamos, hermano, en el capítulo 6 ya hay un problema, hermanos, un conflicto, pero ya es un conflicto interno.
Es el primer conflicto interno que hubo en la iglesia, hermanos. Y es que, hermanos, hubo murmuración, como leía el hermano, hubo murmuración de los griegos en contra de los hebreos, lo cual, hermanos, trajo un descontento entre los griegos y los hebreos, ya que los griegos suponían que a las viudas griegas se les menospreciaba en la distribución de los alimentos. Y te digo, suponían, porque realmente solamente era una suposición de ellos o lo que ellos alcanzaban a ver. Pero no, hermanos, yo digo que suponían, porque el mismo pasaje, hermanos, el versículo 1, nos dice que la iglesia crecía y crecía. Entonces, realmente, hermanos, cuando son pocas personas y se les va a repartir, por ejemplo, alimentos, si son 20 personas, va a ser rápido. Si son 3 personas las que van a repartir el alimento, van a terminar rápido. Pero imagínate, hermanos, cómo la narración nos dice que crecía y crecía. Imagínate cuántas personas eran ya. Entonces el conflicto no era el menosprecio de parte de los apóstoles hacia ellas. Ese no era el conflicto, hermanos. Ellos suponían. Porque dice aquí la palabra del Señor que como crecía la iglesia, pues es lógico, hermanos, ya no va a ser la misma, no va a ser el mismo tiempo en el repartimiento de la comida. Lógico, ya va a ser más tardado. Entonces, hermanos, pues empieza la murmuración. Y de la murmuración, hermanos, ya empezó un conflicto. Empezaron a murmurar, diciendo que a sus viudas se les menospreciaba en el servicio cotidiano, que es la comida, hermano, a la hora de repartir la comida en la iglesia. Y es que, hermanos, es lógico. Siempre cuando alguien, hermano, organiza, bueno, a nosotros nos ha pasado aquí en la iglesia, y no solamente en la iglesia, esto es en todas las iglesias. Yo he ido de invitado a otras iglesias y siempre es lo mismo, hermanos, de verdad. Siempre hay descontento. Desde que yo me acuerdo, a todos los convivios, a todos donde me han invitado a mí, siempre hay conflicto y siempre hay murmuración respecto a este asunto, hermanos. Pero es que eso tiene que ser así, hermanos. ¿Por qué tiene que ser así? Siempre algunos cuantos van a ser los primeros, pero también algunos otros van a ser al final. Porque así es la manera en cómo se va a distribuir. ¿Y estás de acuerdo, hermano, que a unos se les va a dar primero y otros van a quedar al final? Pero lo que siempre sucede, que los que les tocó al final están murmurando. Empiezan, no, nos van a dejar a lo último. No, ¿qué te digo? Siempre es lo mismo, siempre a mí me toca lo último y así. Es porque hasta en nuestra casa pasa, hermanos. En nuestra casa pasa, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba yo pequeño y que mi mamá también preparaba la comida. Al momento de servirnos, era un conflicto porque empezábamos, no, ¿y por qué le da el primero? Y a él le dio más, y a él le dio, y siempre, hermano, siempre existe eso. Y ese conflicto siempre va a existir. Esa murmuración va a existir, pero vemos que esta murmuración, hermanos, es peligrosa. Es peligrosa porque la murmuración llega a un conflicto y el conflicto nos lleva ¿a dónde, hermanos? A una división. Y eso era lo que iba a ocurrir aquí, hermanos. Empezó con la murmuración y llegara a un descontento y ya estaba ocasionándose un conflicto, hermanos. Fíjate nada más, por algo tan sencillo. Era por la repartición de los alimentos. Pero te digo que es normal, hermano, porque te digo, en nuestras propias casas, yo creo que tú lo has experimentado, lo experimentaste, que le sirves y siempre le dijo, le dio más a él. ¿Por qué le dio más? ¿Por qué le sirvió antes? A mí siempre me dejan a lo último. Y pasa, hermano. Entonces, hermano, créeme lo que eso pasa hasta en las mejores familias, como dicen por ahí. Hasta en las mejores familias y en las mejores iglesias siempre va a ocurrir esto. El descontento. ¿Por qué? Porque se llega a pensar, no, pues es que a mí me van a dejar a lo último siempre. Algo traen conmigo, pues ¿por qué me dejan siempre a mí a lo último? Y es normal lo que estaba ocurriendo aquí, hermanos.
La verdad que en la iglesia, hermanos, habemos todavía muchos hermanos inmaduros. Y estos inmaduros, hermano, se quejan con los otros que son todavía más inmaduros. Y viene el conflicto. Y yo lo que pensaba, digo, bueno, este conflicto surgió así y se sintieron menospreciados. Y yo siento que al sentirse menospreciados era por eso, porque se les estaba dejando casi a la última, a servirles sus alimentos. Y ya sientes tú como que me están menospreciando. Pero sí ves que el conflicto, hermanos, realmente no era ocasionado con una intención de que los apóstoles tenían la intención de primero servirles a unos y luego a otros. No, hermanos, es que, imagínate, eran ellos solamente los que estaban sirviendo y no podían servirles a todos al mismo tiempo. Pero esto trajo, hermano, el descontento, la murmuración y ya estaba un conflicto interno en la iglesia, hermanos. Ya no solamente los conflictos de afuera, sino ahora ya querían surgir los problemas también dentro de la iglesia. Lo delicado era, hermanos, que esta disputa amenazaba la unidad de la iglesia. Es por esto, hermano, que la murmuración es un grave pecado delante de los ojos de Dios, hermano. Porque la murmuración puede traer división en el cuerpo de Cristo, hermano. Y esto es lo que estaba ocasionando. Por eso comienza el texto diciendo, y había murmuración. Y es peligroso, hermano, más de lo que pensamos. Empieza la murmuración y sí, así se va, hermano. Y así se va contagiando. Se van contagiando unos a otros. Y era lo que estaba ocurriendo aquí. Porque yo me imagino que ya estaba pasando y empezó la murmuración hasta que dijeron los griegos, no, es que esto no es justo, y ya fueron y se quejaron, ahora sí con los apóstoles. Cuando realmente, hermanos, yo digo, la murmuración pasa, hermanos, porque no nos atrevemos a ir con las personas que debemos de ir, con las personas indicadas. Yo digo, en esta ocasión, en esta situación, de que no se les servía de una manera rápida, ¿por qué no mejor fueron, oiga, ¿por qué? ¿Por qué siempre me toca a mí a la última, no? Con quien tenían que ir, ¿con quién? Con quien estaban repartiendo, hermano. Los apóstoles se hacían cargo. Pero esto es muy común que pasa en las iglesias. Al final de cuentas, hermanos, los últimos, más bien, que nos venimos enterando de las situaciones de la iglesia, somos los pastores, hermano. Ya está ahí la murmuración y que no, que me hacen más, que me hacen menos, aquellos hacen más y tú te fijas y corre primero en toda la iglesia y ya cuando está el conflicto entonces ya se entera uno como pastor, hermano. Y ya vamos a resolver el asunto, ¿verdad? Y es lo que ocurrió aquí, hermanos. Y es que, hermanos, hasta el día de hoy las divisiones dentro de las iglesias comienzan con desacuerdos internos. Siempre, hermanos, comienzan así los problemas en las iglesias, con desacuerdos internos. Y como te digo, en vez de ir con las personas indicadas, empieza la murmuración con los otros miembros y ya todo se sale de control, hermano. Una cosa, hermano, los desacuerdos, te voy a decir una cosa, los desacuerdos sí son inevitables, hermanos. Los desacuerdos son inevitables en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, nada más hay que recordar que la iglesia está compuesta por hombres imperfectos, algunos inmaduros, como decía, y otros más inmaduros que los inmaduros. ¿Sí me voy a entender? Pues imagínate nada más. Y estos problemas, hermanos, son simplemente causa de la inmadurez. ¿Qué da más, hermano? ¿Qué más da que nos sirvan a la última? A final de cuentas, todos vamos a comer. Pero no, eso ya pasó hace muchos años y, hermanos, en las iglesias sigue pasando esto. Y sobre todo, ¿verdad? Cuando se organiza un convivio o algo, casi siempre al que le toca lo último, siempre anda diciendo, no, mira nada más, a mí me van a dejar a lo último. Y son las quejas. Por eso en algunas iglesias, yo me he fijado, ponen las mesas, les ponen el número
número de mesa. Ya, por ejemplo, si son 5 mesas, 10 mesas, las que sean, ponen los números. Y luego ya los meten en un vasito los números. Y ya, hermano, es lo que están haciendo. A ver, ¿cuál fue? La mesa 3. Pase primero la mesa 3. Y luego ya sacan. La mesa 10. Y ahí va la 10. Para evitar exactamente estos conflictos. Pero yo creo, hermano, yo supongo que no debería de ser necesario, pero sí pasa cuando en la iglesia hay mucha inmadurez, hermano. Y empiezan los conflictos, hermanos. Entonces, bueno, para cerrar este punto, ya vimos que la murmuración y el conflicto surgió por una suposición, hermanos. Por una suposición. Te digo por qué, porque ya leímos y se supone, hermanos, que como la iglesia estaba creciendo y creciendo, pues el servicio iba a ser, hermano, más lento. O sea, ya no iba a ser como cuando eran los 12, por ejemplo. Era rápido. Pero ya, imagínate, ya había crecido la iglesia y solamente, digamos, a lo que yo veo aquí, los apóstoles eran 12 y ellos repartiéndoles a todos, imagínate. Entonces, lo que quiero dejar en claro este punto, hermanos, es el conflicto simplemente era por una suposición de las viudas griegas, hermano. Era una suposición de ellas. Entonces, pero realmente el conflicto se ocasionó por el crecimiento de la iglesia. ¿Sí? ¿Amén? Ok, para cerrar este punto. Pero lo que me llama mucho la atención, hermanos, es la solución apostólica. ¿Qué hicieron los apóstoles ante este conflicto? ¿Qué hicieron, hermanos? La reacción de los apóstoles, hermanos, de verdad, fue la siguiente, hermanos. Ellos, lo primero que hicieron, no se dejaron llevar por las quejas, ni comenzaron a buscar culpables. O sea, fíjate, ¿cómo queda demostrado que eran los indicados para estar ahí? Ellos, hermanos, no se dejaron llevar por las quejas, no, ay, es que mira, a ver, no, vamos a ver quién. No empezaron a hacer juicio, no empezaron a buscar culpables, los culpables son ellos, y no hicieron esto, hermano. O en pocas palabras, ellos no se miscuyeron en el problema. Y esto, hermano, nos habla de una madurez en gran manera de parte de los apóstoles, y de verdad que usaron mucha sabiduría. Porque el problema que pasa muchas veces en nosotros los líderes de la iglesia es que nos involucramos en el problema. Llega alguien y se queja de otro y nosotros, tristemente y vergonzosamente lo digo, escuchamos esa parte y ya, no, es que sí, el culpable es él por lo que te hizo. Y nosotros, yo creo que como líderes de la iglesia, no deberíamos de meternos ni miscuirnos en el problema. Al contrario, buscar una solución al problema sin miscuirnos. Y es lo que yo veo, hermano, lo que ellos hicieron. Ellos no se dejaron llevar por las quejas ni comenzaron a buscar culpables. Ellos lo que hicieron, analizaron cuáles eran las prioridades de la iglesia. Y la primera prioridad que yo veo que ellos determinan, la primera era la administración de la palabra de Dios. Ellos dijeron, la palabra de Dios está por encima de todo lo demás. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos, hermanos? Ellos asumieron esa responsabilidad. Ellos dijeron, no es justo que nosotros distraigamos de la impartición o el ministerio de la palabra de Dios por servir a las mesas. Entonces ellos dijeron, la prioridad es la administración de la palabra. Entonces nosotros nos vamos a hacer responsables de esto. Y la segunda prioridad, ¿cuál era? Pues servir a las mesas. Entonces, hermanos, se juntaron ellos, dice que se juntaron, y ellos decidieron, hermanos, invitaron a la iglesia a escoger a 7 varones para que ya se hicieran ellos cargo de repartir o de servir a las mesas. Escogieron 7 hombres, 7 varones, hermanos.
ellos decidieron entonces delegar esas tareas administrativas a algunos hermanos, ya que la enseñanza era prioridad y les correspondía a ellos. Entonces, hermanos, ellos escogieron, hermanos, como dice, 7 varones. Entre la iglesia escogió esos 7 varones, hermanos, que fueron sus nombres: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Dice que eran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, tampoco ellos o la iglesia tomó al que fuera. No, ellos eligieron, hermanos, a los que pues tenían ese perfil de cubrir lo que iban a hacer. ¿Y por qué? Yo digo, bueno, si era tan sencillo servir a las mesas. Bueno, pero sí tenían que ser, hermanos, hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en su corazón no tenía que haber preferencias. ¿Sí me explico? No tendría que haber preferencias. Entonces tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Para cuando a ellos les tocara repartir la comida, no lo hicieran de que primero ellos, porque tal vez ahí tenían familiares, ¿no? Podían tener primos, hermanos, algo así, primero con ellos. No, por eso escogieron 7 varones, hermano, en pocas palabras, que eran maduros, para que no surgiera otra vez el mismo problema, porque la cosa era que solucionar el problema. Por eso es que escogieron a estos varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que ellos no empezaran a hacer distinciones, que era lo que quería evitarse para así solucionar el conflicto, hermanos. Entonces dice también, hermanos, ya una vez que los eligieron, los apóstoles oraron y les impusieron las manos, recibiendo así ellos su ministerio como diáconos, ¿verdad? Los primeros diáconos de la iglesia, ahí fueron, hermanos, reconocidos. ¿A causa de qué, hermanos? De un conflicto. Y sabes, hermano, así quedó demostrado, de verdad, del por qué el Señor Jesucristo los había dejado como responsables de la iglesia a los apóstoles, porque ellos usaron, hermano, la sabiduría. ¿Sí? Y cómo me sorprende, cómo de un desacuerdo que podía traer un grande conflicto y que podría culminar con una división en la iglesia, terminó con una solución espiritual. Lo que iba a terminar en un conflicto, terminó en una grande bendición espiritual, hermanos, que solo se logró resolver, y no solo se resolvió más bien el desacuerdo, sino terminó con una solución, sino que también, hermanos, aligeraron ellos sus cargas, los apóstoles. Y así la iglesia fue bendecida con 7 nuevos ministros. Fíjate nada más, hermanos. Esta es, hermanos, la sabiduría que usaron estos líderes. No buscaron culpables, no buscaron señalar, no empezaron a hacer juicios. No, hermanos, ellos buscaron una solución. Vieron las prioridades, dijeron, nosotros tenemos que ministrar la palabra, entonces vamos a buscar 7 varones para que se haga cargo de ello. Entonces, algo que se veía venir para una división, un conflicto que traía una división, terminó en una bendición muy grande, porque ahora ya tenían 7 ministerios más en la iglesia, 7 diáconos ahora en la iglesia. Ahora se podía repartir, ahora sí, hermanos, podía repartirse las tareas de la iglesia. ¿Sí? Pero el problema de hoy en día, hermanos, el problema de hoy en día es una de las enseñanzas que me deja a mí. El problema de hoy en día, hermano, es que ante los desacuerdos de la iglesia, los líderes que deberían buscar una solución, o deberíamos buscar una solución espiritual, muchas veces nos hacemos parte del conflicto, hermanos. Nos hacemos parte del conflicto. ¿Cómo? Siendo parciales. Apoyando solo a una parte. Apoyando solo una parte. Nos hacemos parciales. Y ese es un problema. Nos hacemos parciales y ya nos hicimos parte del conflicto, hermanos.
apoyando solo a una parte, que según, la verdad, que según nuestro criterio carnal, consideramos que ellos tienen la razón. Los primeros que llegaron con la queja, decimos, ellos tienen la razón. ¿Sí ve? Pero ese es un concepto que tenemos nosotros muy carnal. Y por eso existen conflictos grandes en las iglesias, hermano. Y en todas las iglesias. Pero es exactamente por esto, hermano. Porque nosotros, en vez de buscar una solución espiritual como hicieron los apóstoles, y recibiendo una bendición, y teniendo antes ya otros 7 ministros, ¿qué fue lo que ocasionamos nosotros a veces, hermano? Nos hacemos parte del conflicto, hermano. Como te digo, siendo parciales. Nos vamos solamente con una parte, y eso, hermanos, es un gran error. Por eso es que existen muchos problemas en las iglesias. También, en algunas ocasiones, se apoya a la parte que se le deben favores. Muchos me van a ver por ahí y van a decir, oh, esto es en serio, hermano. Sí sucede. Es triste, pero sí llega a ocasionar. Yo lo vi, hermano. Yo lo llegué a ver. Llegué a ver conflictos en la iglesia, hermanos, y los pastores se ponían del lado del que le debían favores. Por eso es recomendable, hermanos, yo siempre lo he dicho, y Dios lo sabe, y muchos de aquí lo saben. Hay hermanos que de repente dicen, oiga, quiero darle esto, quiero darle el otro, y de verdad, hermanos, yo me cuido y le digo, no, mire, bien sencillo, póngalo en la caja de ofrenda. Si usted quiere darme esto, póngalo en la caja de ofrenda. Así yo ni por enterado voy a estar de quién fue el que me dio, ¿verdad? Porque luego se hace un compromiso, hermanos. Se hace un compromiso. Y como ya le debo el favor de lo que hizo conmigo, entonces ya no voy a poder ser imparcial. Ya como debo algo ahí, entonces, híjole, pues ya tengo que ponerme de ese lado. Esa es una. Y hay otras más, hermano. En otras ocasiones se apoyan a quienes, a los que se consideran sus amigos. Y así podría seguir, hermanos, con muchos ejemplos. Pero de verdad que esto sucede, esto es real, hermano. Y por eso, hermanos, es que los conflictos crecen, hermanos. Lo que comenzó como una murmuración crece y crece y crece los problemas en la iglesia, hermanos. Por eso no paran los conflictos en la iglesia, hermanos. Porque nosotros, de verdad, es triste y es vergonzoso que muchos ministros lo que hacemos es, luego somos parciales. Y hacemos un problema muy grande y nos hacemos parte del problema y no, hermanos, por eso hay tantos conflictos, hermanos, en las iglesias. Y por eso, hermanos, no terminan los conflictos en las iglesias. Y de verdad, hermanos, que hoy en día, ¿cómo hacen falta, de verdad? ¿Cómo hacen falta, hermanos, de verdad, hombres, líderes, hermanos, con sabiduría? Que sepamos decidir. Pero tristemente, hermanos, ya tenemos un patrón de alguien que nos enseñó también a nosotros. Aprendimos cómo solucionaban ellos los conflictos y nosotros también aprendemos eso muy bien y también los empezamos a solucionar de esa manera. Pero no, hermanos, la enseñanza que nos deja, en este caso a mí como líder de la iglesia, hermanos, de verdad, es que tenemos que ser mucho más sabios al momento de enfrentar un conflicto. Necesitamos hombres, líderes, de verdad, hermanos, con sabiduría, que busquen primero el consejo de las Escrituras antes que guiarnos, de verdad, por nuestros propios conceptos carnales. Y un ejemplo muy grande que tenemos, y siempre me gusta poner, y siempre busco un ejemplo para poner al mayor ejemplo que tenemos, hermano.
a nuestro Señor Jesús. Y tenemos un caso, hermanos, que sucedió. Tú recuerdas, hermano, cuando el Señor Jesús anunció a sus discípulos, les dijo que era necesario que Él fuera a Jerusalén y ahí iba a ser Él perseguido, Él iba a ser incluso muerto en manos de pecadores. Cuando Él les comunicó esto a los apóstoles, ¿qué fue lo primero que hicieron? Él venía adelante, ellos venían atrás y el Señor Jesús los escuchó, que ellos venían discutiendo en desacuerdo. ¿Y cuál era el asunto? Que ya venían discutiendo quién de ellos sería el mayor. O sea, Jesús ya no va a estar, ¿quién se va a quedar como el líder? Yo puedo imaginar que ellos venían discutiendo y cada uno tenía sus argumentos. Por ejemplo, Pedro pudo haber dicho, no, pues yo fui el primero. Yo fui el primero. Y no solamente es que haya sido el primero. Yo siempre lo he defendido, siempre he estado al frente, yo siempre estoy listo para defenderlo. ¿Verdad? Un ejemplo, Mateo podía decir, no, bueno, tú dices eso, pero yo tomé una decisión todavía más difícil. Yo tenía un empleo donde ganaba muy bien, ganaba mucho dinero y renuncié a eso por seguirle. Ustedes eran simples pescadores, pero yo ganaba mucho dinero y sin en cambio lo dejé por seguirle. No, yo merezco quedarme como líder. Y así sucesivamente, como Juan, que él decía que era el discípulo amado. Él decía, porque él decía, no se ve en la escritura que alguien más diga que él era. Pero él decía que él era el discípulo amado. Y él podía también tener ese argumento y decir, pues a mí era el que más quería, o es el que más quiere, yo me voy a quedar. Pero vemos, hermano, la sabiduría, y yo creo que de ese juicio es donde los apóstoles aprendieron cómo solucionar los problemas. Porque el Señor Jesús rápido terminó este asunto, hermanos. Él les dijo, ¿alguien quiere ser el mayor? Pues el mayor va a ser el que sirva a los demás. ¿Cómo los dejó? Los desarmó, hermanos, los desarmó. Y de eso se trataba. Entonces, vemos cómo el Señor Jesús es un gran ejemplo, hermanos. No hizo un conflicto más, porque pudo voltearse y ¿tú quieres ser el mayor? Hombre, si tú esto y esto otro, pudo haberles dicho. Y pudo haber sido parcial. No, sí es cierto, Pedro, tú me seguiste. No, a ti te amo más, Juan, que a todos. Es cierto, tú tendrías que quedarte. No hizo eso, hermano. Él simplemente les dijo, si alguien quiere ser el mayor, pues el mayor va a ser el que sirva a los demás. Se acabó el asunto. Y los apóstoles, por eso veo la sabiduría que ellos tienen ante el primer conflicto dentro de la iglesia, y ellos no comenzaron a señalar, no comenzaron a esto, ellos dijeron, vamos a analizar, porque dice la palabra que se juntaron ellos para pensar. Y dijeron, ¿cuál es la prioridad? Bueno, a nosotros nos corresponde ministrar la palabra de Dios. Nosotros nos hacemos cargo de esto y ahora sí vamos a buscar a más involucrados. Y terminó en una bendición. Y lo mismo sucedió con la enseñanza de Jesús. Porque ellos, hermanos, ya no andaban buscando quién era el mayor. Todos, hermanos, servían. Y ese es lo que me deja a mí de enseñanza en gran manera. La verdad que el Señor Jesús les dio una verdadera cátedra de sabiduría, diciéndoles esto, hermanos. Y de hecho, conflictos hay dentro de la iglesia, hay conflictos entre iglesias, hermano. Y esto, de verdad, hermano, es exactamente la misma causa. Yo me acuerdo una vez un hermano, en una reunión de predicadores, un hermano un día se me acercó y me dijo, oye hermano, yo me pregunto por qué existen tantos conflictos entre las iglesias de nuestro ramo, digamos, para no decir más, de nuestro ramo. ¿Por qué tanto conflicto? Y sabes, la respuesta me avergonzó primeramente a mí. Y es que el asunto es, hermano, por falta de líderes con sabiduría, que estén dispuestos a guardar la paz. Y nosotros los líderes somos los primeros en hacer la división, aconsejando a los congregantes de las iglesias
de las iglesias que ministramos diciendo, tal iglesia anda muy mal. Cuidado con ellos. Les recomiendo que no se junten con ellos. De verdad. Por eso es que hay tantos conflictos en las mismas iglesias o entre las mismas iglesias del ramo. Por esta causa. Es increíble, hermanos. Yo me he encontrado algunos pastores del mismo ramo, de aquí de León, y es increíble, hermano. Te llegan saludando muy bien, Dios te bendiga, y tristemente, lo primero que empiezan a decir, bueno, yo lo digo porque ha pasado conmigo, y llegan y me dicen, ¿si has visto tal pastor cómo anda? Andan muy mal, andan predicando muy mal, andan esto y esto. Es lo primero que llegan a decirme, en vez de preguntarme cómo está la iglesia, cómo esto, cómo lo otro. Es lo que llegan diciendo. Y yo digo, bueno, ¿por qué no vas? Si tú dices que en esa iglesia ya nos está predicando la palabra, que puras cosas carnales, que andan bien mal, ¿por qué no vas, tú como pastor, por qué no vas con el hermano que tú estás señalando a decirle el asunto? Pero vienen y me lo dicen a mí, y así sucesivamente, hermano. Entonces, de verdad que cómo hacen falta líderes con sabiduría en este tiempo, hermanos. Es por eso que a veces no se conviven entre iglesias, porque los mismos pastores, los mismos líderes, estamos ahí cuchicheando. Ay, la iglesia de La Joya ya esto, la iglesia de tal lado ya esto. Mucho cuidado, tengan cuidado. Están haciendo la división en vez de buscar con sabiduría una solución, y eso de verdad ocurre. Y luego se sorprenden, otros líderes dicen, oh, ¿cómo puede haber tantos conflictos allá? Allá hay como 7 o 8 iglesias y casi ni se hablan entre ustedes, no se juntan entre ustedes. Pues esta es la causa, falta de líderes con sabiduría. Y es vergonzoso para nosotros, pero esta es la realidad. Hay hermanos que tienen 40 años, de hecho vinieron a instituir iglesias aquí y ellos también toman su partido. En vez de que ellos buscaran solucionar los conflictos de las iglesias, no, ellos hacen partido. Y también no quieren ya tener comunión con ciertas iglesias. Y ellos son los que deberían de venir a poner orden o simplemente la convivencia de una paz entre iglesias. Una paz entre iglesias, hermano. ¿Sí ve? Y no, ellos mismos empiezan a hacer partidos. Si me invitan a predicar a tal iglesia, no voy. Es que ese es el problema, hermanos. Esta es la enseñanza que me deja. Y es una exhortación de verdad para mí, principalmente, y para todos los demás pastores, hermanos, y líderes de las iglesias. ¿Cómo hacemos nosotros mismos? Porque nos hacemos partícipes del conflicto. Y por eso hay conflictos internos y aparte es entre las mismas iglesias del mismo ramo, que yo sé que me van a entender casi todos a qué me refiero. Pero ese es el problema. Hacen falta, hermanos, líderes de verdad, llenos de sabiduría el día de hoy. Pero luego vemos, hermanos, que viene el crecimiento de la iglesia. Todavía el versículo 7 narra que después del desacuerdo vino una solución excelente, espiritual, que trajo una grande bendición, la extensión del evangelio y el crecimiento de la iglesia, hermanos. O sea, la iglesia siguió creciendo, pero en parte es por la sabiduría de los líderes, hermanos, que es bien importante. Entonces, mis queridos hermanos, de verdad, tengamos mucho cuidado aquí en la iglesia, en esta iglesia en especial de La Joya aquí en el interior, tengamos mucho cuidado, hermanos, de verdad, con la murmuración, porque esto puede causar, hermano, una división, y ha sido la causa de mucha división en la iglesia. Entonces, de verdad, hermano, mucho cuidado, porque yo lo que veo, hermanos, eso es que es un pecado grave, porque lo que se está haciendo nada más amarrando navajas unos contra otros, y el día que menos se espera, suelta ahí el conflicto. Entonces, mucho cuidado, hermanos, de verdad, es la enseñanza que me deja, pero sí es muy importante también los líderes que tenemos que hacer. Espero, hermanos, de verdad, oremos mucho por esta iglesia, por todas las demás iglesias, que Dios
de verdad nos dé sabiduría a nosotros los líderes para resolver los conflictos internos de la iglesia, hermanos. Porque esto es lo que a mí me dejó de aprendizaje. Y dice que la iglesia crecía y crecía y crecía, hermanos, aún con los conflictos. Y ahora yo quiero hacer una invitación, amigo, a usted que también puede ser parte de esta iglesia y ser parte de la estadística del crecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cómo, hermanos? Bueno, usted que nos sigue por la transmisión ya ha escuchado muchas veces lo que predicamos en la iglesia. Nosotros somos cristianos, salvos por la gracia de Dios, predicando el evangelio. Y hermanos, de verdad, amigo, yo le hago la invitación que usted vaya a los pies de Cristo. Arrepiéntase de su pecado, de su maldad, conviértase al Dios vivo. Le hacemos esta invitación, de verdad, para que usted también pueda ser parte, como le digo, de esa estadística del crecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.